Muy buenos días. Esta es su iglesia virtual cristiana por Telegram y academia virtual de teología por YouTube. Seguimos con la serie de El remanente de Israel, lo que Dios dice de Israel. Es la entrega número 2 de 3. Y en esta ocasión nos corresponde el capítulo 10 de Romanos. El anterior fue el 9. Este va a ser el 10 y el posterior, en otra entrega, que es la tercera y última, será el 11. Alisten sus Biblias o allí en su motor de búsqueda, en su celular, digite Romanos 10 y pasamos entonces al capítulo 10 de Romanos. El versículo 2, en algunas versiones dice, tienen celo de Dios, refiriéndose a los judíos. Aquí estamos hablando de los israelitas. Ya aclaré en la entrega pasada que iba a hablar de israelitas y no de judíos para hacerlo más amplio, el gentilicio, ya que judíos puede ser únicamente los que son de la religión del judaísmo, esos son judíos, pero israelita en cambio abarca a todos. Bueno, y también porque obviamente dice el remanente de Israel, no el remanente de Judá. Bueno, el hecho es que el versículo 2 en algunas versiones dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. O sea, tienen celo de Dios, los israelitas, pero no conforme al conocimiento. Aquí la palabra ciencia traduce es conocimiento. En otras versiones o en otra versión dice tiene celo de Dios, pero no según el perfecto conocimiento. Y esta se acerca a lo que verdaderamente quiere decir el apóstol Pablo. Eh, en otra versión, que es la que a mí más me gusta, dice, aman a Dios. Ese celo por Dios quiere decir que aman a Dios. Perdón, pero no entienden qué es lo que hace que la gente sea acepta a Dios, aceptable a Dios, aceptada por Dios. No entienden. Nos quedamos con esta última versión, que es la de la CEF, Contemporary English Version, traducida por mí al español. El versículo 3 dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, ignoran a Dios, rechazan a Dios. Cuando aquí habla de que ignoran la justicia de Dios, es que están ignorando a Dios mismo, obviamente. Están rechazando a Dios, no le creen a Dios. E intentan agradarle estableciendo sus propios métodos de salvación, el cual es por medio de la ley o de las obras de la ley. Por eso dice que establecen la suya propia, un método propio de agradar a Dios. Entonces, esto es lo que ha hecho que, por supuesto, demuestren que realmente no conocen cómo agradar a Dios. En otras palabras, eh, ignoran a Dios, si rechazan a Dios porque no le creen a Dios e intentan agradarles estableciendo su propio método de salvación, el cual es por medio de las obras de la ley. La ley eran normas de comportamiento, no de salvación. Nunca Dios estableció la ley dada a Moisés como un camino de salvación o un proceso para la salvación, jamás. Eran normas de comportamiento, comportamiento social, sobre todo entre miembros de la familia, cómo debía comportarse el papá con los hijos con el padre, con la madre, comportamiento entre los familiares, tíos, sobrinos, primos, incluso madrastra o padrastro, hijastro, hijastra, eh, y entre
los no familiares que también eran judíos, es decir, aunque comportamiento, reglas de comportamiento con los de la misma raza, pero que no era familiar, cómo comportarse, ¿no? Y reglas de comportamiento social, de cómo aplicar justicia, por ejemplo, también, en caso de quebrantamiento de estas mismas normas. Y exclusivamente para esa raza y para esa época específica de cuando Dios los sacó de Egipto. Tenga en cuenta, por favor, que antes de Moisés no existían estas normas o leyes de comportamiento, no existían. La razón es porque Dios se le aparecía y se manifestaba directamente con quienes él quería comunicarse, llámese Adán, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, como se llamen, se les aparecía directamente, se les manifestaba. Entonces, la ley no es de todo el Antiguo Testamento, como mucha gente cree erróneamente, ni siquiera en los tiempos de Jacob, que fue a quien Dios puso por sobrenombre Israel, y en los tiempos de sus hijos, de donde nacen las 12 tribus de Israel, que se acuerdan, emigraron a Egipto en los tiempos cuando José gobernaba por el faraón. En esa época no existía la ley, no existía. O sea que aun cuando ya existía Israel, es a lo que me refiero, que era, vuelvo y repito, Jacob, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel, es decir, el pueblo, la nación de Israel, las cuales emigraron solamente 70 personas allá a Egipto. Ese era Israel. En esa época, cuando llegaron a Egipto, no existía la ley, no existía. Podemos entonces afirmar sin lugar a dudas, y los judíos lo saben, que Israel nació sin ley, o que Israel nació sin la ley. La historia de la humanidad, para que me entiendan bien, la historia de la humanidad narrada en el libro del Génesis abarca nada más y nada menos que 2500 años de historia. 2500 años de historia. Eso es lo que abarca aproximadamente todo el Génesis. Y eso es más que cualquier otro libro de la Biblia. Ese transcurso de tiempo, 2500 años, es más que cualquier otro libro de la Biblia. Fueron 2500 años sin la ley, sin la ley. Y de la época de la llamada ley al Señor Jesús Cristo, transcurrieron 1500 años, aproximadamente, redondeando números, 1500 añitos. Y de Cristo a nosotros, como ya sabemos, 2024 años. En el año 2024, después de Cristo. Luego, el periodo de la ley es el que menos abarca en la historia de la Biblia, es el que menos tiempo tiene, digámoslo así, son 1500 años. Luego también podemos afirmar que el periodo de la ley es el más corto en la Biblia, fue solo de 1500 años, de hecho menos de 1500 años, 1400 y pico. Bueno, si bien en los 2500 años antes de la ley se comunicaba directamente Dios con sus elegidos, en los tiempos de Moisés, Dios decide comunicarse con Israel solamente a través de Moisés. Y ahí la diferencia. Dios dio estas reglas de comportamiento a Moisés para ayudarle a gobernar a un pueblo que estaba viciado por la adoración a distintos dioses, demonios de Egipto.
Dictó Dios, repito, estas reglas para que ellos diferenciaran entre lo que habían aprendido en Egipto, el politeísmo, la adoración a los demonios, la práctica de rituales satánicos, etcétera, y lo que él quería en realidad para su pueblo. Hay que entender que Israel era un pueblo contaminado, contaminado con las más asquerosas prácticas espirituales. A través de estas normas o leyes, la ley por los judíos, Dios quería que abandonaran esas prácticas paganas que provenían de allá de la antigua Babilonia y aún más. Ese fue el propósito de Dios con la ley, ningún otro, nada más. Casi 1500 años después de Moisés, Dios nos habla a todos, ya no por medio de Moisés, sino de su propio verbo, hecho carne, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Como se lo había prometido al mismo Moisés, cuando le dijo, profeta de en medio de ti, de en medio de tus hermanos, como yo, te levantará tu Dios. A él oíd, conforme a todo lo que pediste a tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de mi Dios, ni vea yo baja este gran fuego, para que no muera. Dios me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hable a nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18, del 15 al 20. Esta es la escritura donde Dios le promete a Moisés y a través de Moisés al pueblo en general que iba a levantar a un profeta como Moisés y que a ese era el que había de oír Israel de aquí en adelante. Bueno, los musulmanes tienen a Mahoma como este profeta anunciado por Dios a través de Moisés, porque dicen, es de nuestros hermanos que Dios lo levantará. Y sí, Mahoma es hermano de los musulmanes, obvio, pero se les olvida un pequeño detalle. Dios habla de los hermanos de Israel, no de Ismael. Jesús sí es nacido en Israel, Belén de Judá. Luego sí es hermano legítimo. Y a él es que se refiere. Los musulmanes lo que tienen que hacer es convertirse a Jesucristo si en verdad desean obedecer a Dios, Alá. La profecía dada a Moisés se confirma en Jesús cuando Dios pronuncia la misma orden que dio a los israelitas por medio de Moisés en el monte Tabor. Mateo 17, 5, 8. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense y no teman. Mateo 17, 5, 8. Por favor, note una cosa, que aquí aparece el Señor Jesús hablando con Moisés y con Elías. En la Biblia nada es casual. Moisés representa la ley, precisamente, y Elías representa a los profetas.
Y estos dos, uno en representación de la ley y otro en representación de los profetas, hablaban con el Mesías, con el Señor Jesucristo. Lo que la aparición de Moisés y Elías con Jesucristo significa, lo que quiere decir es que la ley y los profetas se cumplen, están vigentes, llegan hasta Jesucristo. De ahí en adelante empieza otro periodo de la historia de Dios con la humanidad. Como les dije, 2500 años de Génesis fue sin ley, 1500 años con ley, y del 2024 para acá, a través del Señor Jesucristo, es que nos habla Dios, no a través de la ley. A partir del Señor Jesucristo, Dios habla nuevamente a la humanidad, no solo a Israel, ojo, a la humanidad. Y habla ya no de la ley, pues esta ya se había dado. Y ya no de los profetas, no a través de los profetas, pues estos lo que hicieron realmente fue anunciar al Mesías. Eso era la principal labor de los profetas, era anunciar al Mesías. Y Cristo ya estaba aquí. Luego no estaban hablando ni de la ley ni de los profetas. Como está escrito, el espíritu de la profecía es testificar de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Aleluya. Y lo vuelvo y lo repito otra vez. El espíritu de la profecía es testificar de Jesucristo. Amén. Apocalipsis 9:10. Por eso también está escrito, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan el Bautista, quiere decir. Lucas 16:16. Repito, Lucas 16:16. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Es decir, allí se cierra el ciclo de lo que se podría llamar los profetas, o Dios hablando a través de los profetas, en Juan o con Juan el Bautista. Y se cierran 1500 años de comunicación de Dios a través de Moisés, con la ley, y a través de los profetas. Dando a entender que en Jesucristo se inicia un nuevo ciclo, un nuevo periodo de la comunicación de Dios con los seres humanos. Volviendo ahora sí a Romanos 10, versículo 4. Por eso dice este versículo, Cristo es el fin de la ley. Eso está claro. Romanos 10:4 dice, Cristo es el fin de la ley. Les expliqué lo anterior para que entiendan este versículo 4 de Romanos 10, que es lo que estamos hablando. Y añade, para justicia, o sea, para que sea justificado delante de Dios todo aquel que cree. Ya no habla solo a los judíos, sino a todo aquel que cree. Luego, lo que quiere decir Romanos 10:4 es, Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Lo que quiere decir es que a partir de Cristo ya no estamos en el período de la ley. Cristo hace que la ley ya no sea necesaria como conducta humana para quienes somos aceptables a Dios por medio de la fe, de creerle, es decir, de creer que Jesús es aquel que Dios prometió a través de Moisés. Esta fe es la que nos hace ahora, en este periodo de Cristo para acá, aceptables a Dios. Ahora y desde que vino Cristo. El versículo 5 dice, porque de la justificación que es por la ley, Moisés, oiga bien que dice Moisés, no Dios, escribe así, el que quiera vivir, es decir, tener vida eterna, por estas cosas tiene que hacerlas todas. Romanos 10:5, imagínense, el que quiera vivir por la ley, tiene que hacer todo lo de la ley. La ley no es solamente, como muchos creen,
los 10 mandamientos. Esos son los mandamientos. La ley es todo el libro de Levíticos y mucho de Deuteronomio. O sea que estamos hablando, como les decía, una cantidad de reglas, de reglamentos, de leyes, de comportamiento familiar, personal, social, etcétera. Y si alguien, vuelvo y repito, versículo 5 de Romanos, no cumple con toda la ley, con todos estos reglamentos, es culpable, porque así lo dice la palabra, de toda la ley. O sea, de haber quebrantado toda la ley. Por ejemplo, no se lavó las manos para comer, por lo que sea, por algo de motivo. Estaba de afán, estaba corriendo, se le olvidó, lo que sea. Ya. Por no lavarse las manos antes de comer, ya cumplió la ley. Dios mío. Bueno, esto que dice aquí el versículo 5, tiene que cumplir toda la ley, el que quiera vivir por ella, por la ley, que tiene que cumplirla toda, demostró ser ineficaz para la salvación, porque no podía salvar a nadie y tampoco nadie podía cumplir todas las reglas, nadie. Y escrito está, si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo punto, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Para aquellos que les gusta la ley. Oiga bien lo que dice la palabra, porque se está usted mismo condenando. Si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo punto, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Santiago 2:10. En cambio, la palabra, no Moisés, sino Dios, dice, el justo por su fe vivirá. Aleluya. Ya no vive por las obras de la ley, sino por su fe. La palabra dice el justo, o sea, el justificado por Dios. Dice, por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Fíjense bien, por favor, en qué consiste la salvación, que es por fe, no por la ley, y menos por las obras de la ley. Vamos ahora a los versículos del 8 al 13. Dice, ¿más qué dice? Este versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, perdón, estoy leyendo aquí, versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que crea en él no será avergonzado. El que cree en él no será avergonzado. Porque, sigue el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y gentil. Fíjense bien que dice, no hay diferencia entre judío y gentil. Ya sabemos que los gentiles son los que no son judíos, los que no son israelitas. Dice aquí que no hay diferencia, porque dice, el mismo que es Señor de los, es Señor de todos. No dice que de los israelitas, sino es el mismo que es Señor de todos. Y es rico para con todos los que le invocan, dice. Y termina diciendo el versículo 13, porque todo aquel que invoque al Señor será salvo. ¿Ok? Entonces, versículo 11, la escritura dice, los judíos que en él crean, no
No, no dice los judíos. Ah, no. No, no dice los judíos, dice todo aquel, no los judíos, todo aquel que haga las obras de la ley. No, tampoco dice eso. No dice todo aquel que haga las obras de la ley. No, no dice eso. Dice todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. O sea que el que no ha creído en Cristo será avergonzado, como ha pasado, como está pasando con los judíos hoy en día. Y dice, porque hay diferencia entre el judío y los gentiles. No, no dice eso. No dice que hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Al revés. Dice que no hay diferencia entre judío y gentil. Eso es lo que dice aquí en mi Biblia, en la Biblia que estoy leyendo, que no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y gentil. Pues el mismo que es Señor de los israelitas. Ah, no, tampoco dice. El mismo que es Señor de todos. No de los israelitas. El mismo que es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque si Israel invoca, ah, no, tampoco dice eso. Todo aquel que invoque al Señor será salvo. Todo aquel que invoque al Señor será salvo. Aleluya. Pero hablando nuevamente de los israelitas, lamentablemente, el versículo 16, estamos en Romanos 10, el versículo 16 dice, no todos obedecieron al Evangelio. Y todavía es la hora, obviamente, que no lo obedecen. Si no creen en Jesucristo como Mesías, ¿cómo van a obedecer el Evangelio? De manera que no todos son salvos. Si lo tomamos positivamente, porque pues hay que también tomar las cosas positivamente, también significa que si no todos creyeron en Cristo, algunos sí lo hicieron. Dice, no todos obedecieron al Evangelio, algunos sí creyeron y nosotros sabemos que en la época de los apóstoles, sobre todo San Pedro y los apóstoles que estaban en Jerusalén, ellos predicaban a los judíos y que muchos judíos se convirtieron del judaísmo al cristianismo, digámoslo así. Muchos judíos se convirtieron. Y a través de la historia de Cristo para acá, de estos 2024 años que han pasado aproximadamente, pues también se han convertido judíos de la religión judía, el judaísmo, al cristianismo, han creído en que Jesús es el Mesías que Dios prometió. Aleluya. El versículo 17 enfatiza que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que nadie puede tener fe sin escuchar el mensaje de Cristo. Los versículos 18 y 19 dice, pero digo, no han oído, y se refiere a los de Israel, dice, no han oído, y después dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea que Israel, los israelitas sí han oído de Cristo. Eso es lo que quiere decir esto. Los israelitas sí conocen de Jesús y hasta lo enseñan, pero como cualquier otro profeta, no como el Mesías. Luego, sí han recibido y sí conocen el mensaje de Jesucristo, igual que los musulmanes. Yo diría que todo el mundo, porque todo el mundo, sea indígena de una isla, de una región apartada, sea de donde sea, conoce quién es Jesucristo. Y el versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primero Moisés dice, los provocaré a celos con unos que ni siquiera son pueblo. Los provocaré a ira con un pueblo insensato.
Segundo, Isaías dice, el versículo 20, fui hallado por los que no me buscaban, o sea, los gentiles. Fui hallado por los que no me buscaban, los que no eran judíos. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, es decir, a los gentiles. Me manifesté, dice Dios, a los que no preguntaban por mí. En cambio de Israel, estoy leyendo Romanos 10, de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo contradictor, es decir, terco y rebelde, o sea, que se niega a obedecer a Dios. Con razón Dios los desechó. Hasta aquí llega este estudio, cortico, sustancioso. Espero que este breve estudio del capítulo de Romanos 10 les haya aclarado aún más las razones por las cuales Dios desecha y ha desechado a Israel, aunque no del todo, y decide, como en la parábola del banquete de bodas, incorporar a todo el mundo en la salvación. Esté atento porque en la próxima entrega, la del capítulo 11 de Romanos, finalizamos este tema de el remanente de Israel. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.